Bueno, nos enlazamos vía Zoom con la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres, que, bueno, protagonista en todo este asunto. Muy buenas noches, ministra. Buenas noches, Azul. Buenas noches, Alberto. Buenas Aquí noches. a sus órdenes. Pues me parece a mí que la presidenta pone el dedo en la llaga de dos asuntos que son muy relevantes, y uno tiene que ver con que en el fondo se trata esto no de afectos o desafectos con un personaje, sino que es la justificación que da esta sala para excluirla de esa discusión, sino se trata de una evasión millonaria de impuestos de la que se viene pateando el bote ya por mucho tiempo, y que ahora a eso se le suma esta decisión que toman ayer. Ministra, ¿qué están calculando con excluirla a usted en este punto y qué es lo que ganan? Pues es una buena pregunta y yo creo que lo vamos a ver en las próximas semanas. El tema es que ya ahorita se cometen estas violaciones a los procedimientos que debemos seguir en la Corte, y pues llama mucho la atención que se pongan de acuerdo. Pues es una novedad en las últimas semanas, que ha habido mucho acuerdo sobre temas económicos en los que la única constante es que quien sale perjudicada es la hacienda pública. Entonces, ahorita tenemos que hemos vivido en los últimos meses, de hecho, desde septiembre es que tenemos ya tenemos 4 sentencias listas para que sean votadas, y esta persona, Ricardo Salinas Pliego, ha estado incurriendo pues en una táctica dilatoria, esto que llamamos coloquialmente chicanas. Interpone impedimento tras impedimento, recursos de reclamación. Tenemos 47 recursos de este tipo que se han interpuesto de septiembre a la fecha para impedir que se voten estas sentencias o estos proyectos de sentencia. Hasta ahora no se les había ocurrido a los ministros acelerar ningún procedimiento, porque lejos de ello ha estado consintiendo, y se turnan y se les da su tiempo y los ministros se tardan en resolverlos, hasta que hace un par de semanas solicité que se empezaran a ejecutar las multas. Bueno, ya lo había solicitado en la segunda sala, no se me había hecho caso, entonces presenté la solicitud en el Pleno de que se multe a esta persona, porque finalmente la ley de amparo prevé justamente que cuando no hay motivo de impedimento se debe ejecutar una multa. Hasta ahora no se le había ocurrido a nadie que lo hubiera. De hecho, fíjense que ya habían resuelto los mismos ministros 4 impedimentos en mi contra, de 10 que ha presentado específicamente, donde se solicita que se me declare a mí impedida, que ha presentado Ricardo Salinas Pliego. Ya se habían resuelto 4 en los que argumentaba exactamente lo mismo que el que se resolvió ayer, de que hay unos tweets de hace 10 años donde yo opino que los empresarios deben pagar impuestos, y eso no hace más que demostrar una enemistad manifiesta en contra de él, y por eso se incurre en una causal de impedimento. Bueno, esto ya lo había dicho, y tan se había tomado poco serio que se había desechado en 4 procedimientos anteriores. Ahora, en un quinto que se lee exactamente lo mismo, se decide hacerle caso. Pero peor aún, yo ya había votado un juicio, una sentencia de otro juicio de amparo que se refería a la empresa Total Play, donde también esta persona es accionista, pero además era quien estaba defendiendo, justamente por ser parte de los propietarios de la empresa, el juicio de amparo. En ese caso, nadie tampoco se le ocurrió que pudiera declararme impedida. Entonces, el tema es esa prisa que de repente entró. No pudieron esperar, como dice el reglamento, a una siguiente sesión donde se planteara un proyecto distinto, porque el que teníamos ayer me estaba declarando a mí no impedida. Es decir, los ministros, para sacar la resolución que sacaron,
votaron en contra del proyecto que se estaba sometiendo a votación, lo cual también es irregular. Debió haberse votado por eso dentro de 8 días en la siguiente sesión. No se hizo, se atropelló todo para tenerlo votado al tal grado que fue ese y otro tema los únicos que se votaron el día de ayer. En fin, ¿qué se espera posteriormente? Pues no lo sé. Ya con este criterio de ayer, pues es probable que me quieran declarar impedida en los otros juicios. Bueno, no va a cambiar nada porque tienen los ministros mayoría. Si quieren votar en contra del erario e incluso en contra de los propios proyectos que ya presentaron, porque en los 4 casos son proyectos públicos, justamente por eso se han estado presentando las solicitudes de declarar impedimentos. Son proyectos públicos en los que se está determinando que sí hay un pago que realizar, que sí se acreditan los pagos que deben hacerse, créditos fiscales, les decimos genéricamente, que provienen de multas de 3 de estos 4 juicios. El de ayer se refería efectivamente a las facultades de la Unidad de Investigación de Inteligencia Financiera, a sus facultades para solicitar a los bancos información personal de este señor Ricardo Salinas Pliego, y los próximos pues son ya los adeudos. Hay un juicio por 64 millones. A ese yo presenté el proyecto, no sé qué vayan a resolver al respecto. Hay otro juicio que se refiere a otro adeudo por 1.400 millones y fracción. Hay otro más que tiene 19,000 millones. Esos son los que tenemos ahorita ya en sentencia. Tendrían que estarse, tendrían que haberse resuelto ya desde septiembre. Tenemos esta táctica dilatoria. Lo que yo presumo es que es probable que la prisa que les entró ayer ya tenga relación con que se quieran votar todos estos temas antes de que termine pues este periodo, esta era de esta Corte, es decir, antes de que ingrese una nueva composición de otros ministros y ministras, y por eso es que se atropelló todo el día de ayer. No lo sé. Es también probable que esté interfiriendo el proceso electoral y se quisiera pensar que la opinión de esta persona me iba a perjudicar. Bueno, pues parece que por el contrario, pues no tiene relación con esto, o generar algún tipo de efecto. Vaya. Ministra, las especulaciones están allí. Es claro que usted ya había votado en un juicio, es decir, es un poco contradictorio que ahora le decidan que no puede hacerlo. En este minuto y medio que nos queda, ¿qué va a pasar entonces? Esto lo resuelve la segunda sala. ¿Hay posibilidades de que la nueva composición de la Corte, ya con otras ministras y ministros, pudiera revisar de nuevo estos elementos que se están ahora votando y darle otro sentido, ya con otra idea de ministros sobre de su papel en la justicia para el país? No, las sentencias que se voten ahora, y por eso es que me atrevo a pensar que puede ser una prisa, ya las que se voten ahorita serán consideradas cosa juzgada, es decir, ya tendrán un carácter de sentencia de última instancia y por lo tanto no hay ningún recurso que pueda modificarlas. Entonces, pues por eso es que pues es muy observable este proceso, cuál era la intención de declararme impedida. Pues yo creo que solamente pueden ser esas dos, o retirarme del voto de los siguientes asuntos, que son los económicos, o generar algún tipo de afectación o beneficio de carácter electoral también en vísperas o esperando que pueda alterar el resultado del proceso electoral siguiente, justamente por la composición de la nueva Corte que va a determinar estos y temas similares pendientes por resolverse. Ministra, nada más para cerrar, dada que no hay consistencia en la definición con respecto a otros
momentos en donde usted ya votó en cosas relacionadas con Ricardo Salinas Pliego, y dado que hay irregularidades en el proceso, ¿no hay nada que hacer con respecto a esta definición que a usted le excluye? Pues es lo que he estado pensando. De hecho, el día de hoy presenté una queja en el pleno de la Corte, solicitando que se revise todas estas violaciones que se están cometiendo, que el pleno de la Corte tome alguna medida al respecto, porque me parece demasiada impunidad. Bueno, el pleno se negó a resolverlo, lo mandó a la propia segunda sala. No sé, yo voy a seguir explorando qué cosas se pueden hacer, pero en todo caso, pues lo que creo que es mi obligación es seguir informando para que Claro. cualquier tipo de resolución, pues inconsistente, irregular o francamente ilegal, pues sea de conocimiento público y pues tenga por lo menos pues esta sanción social. Si no puede tenerla jurisdiccionalmente, que se asuma que está Pues siendo sí. parte del terrible, pues digamos que es incluso hasta corolario de una era terrible, decadente, pues sería como el colmo de colmos un tipo de resoluciones así, que la Corte terminara exonerando este tipo de temas o dispensándolo. En las últimas semanas ha tomado medidas muy atrevidas, de costo económico muy fuerte, o de consecuencia posible por interpretaciones no consistentes, pero que tienen una consecuencia fiscal muy grave, como la que se tomó hace 8 días en la propia segunda sala, con relación a no asumir aquí una revisión fiscal respecto de un adeudo de cerca de 4,000 millones de pesos que podía haber revisado la Corte, que no quiere tampoco pagar otra empresa, en ese caso era un casino. Decidió no atraerlo y dejar firme una sentencia que le era favorable a ese casino, una sentencia de un colegiado. Hacienda pedía que se atrajera y se revisara aquí y simplemente se desechó. Entonces hay temas en los que puede estarse resolviendo en estos días, pues yo simplemente llamo la atención. No veo otro lugar hacia donde acudir más que a la opinión pública. Está ese tema. Otro tema que quedó pendiente, que estuvo a punto de votarse, fue de lo que llamamos retorno virtual. Hay 5 empresas internacionales, extranjeras, que se quejan de una supuesta doble tributación. Son empresas que se dedican a la maquila, son beneficiarias de una facilidad fiscal que se llama retorno virtual, que les permite no exportar sus productos, que después tendrán, que aquí maquilan, después deben llevarse a su país de origen y después es probable que quieran venderlos aquí mismo en México. Ellos hablan de una doble tributación porque hay un impuesto de salida, otro impuesto de entrada, en este caso de IVA, aunque no se refiere a la misma actividad, pero estuvo a punto de resolver ya también el Pleno de la Corte, pues un criterio favorable que no tiene sustento en ese caso, que le habría costado más de 46,000 millones de pesos al erario. Y así tenemos estos casos. En Híjole. ese caso logré pararlo, solicité su posposición, pero nos dicen que en la semana que entra vuelve a enlistarse y es probable que se esté votando. Entonces, tenemos este tipo de casos, pues simplemente yo llamo a una alarma, y lo que podemos advertir es que pues hay una prisa, hay una necesidad de estar resolviendo, entre comillas, pues de esta manera atropellada, asuntos sumamente importantes, y la única razón que se puede mirar pues es la perspectiva del fin de la era de esta Suprema Corte.
Pues qué tremendo panorama. Ministra, muchísimas gracias por tomarnos esta llamada, por darnos toda esta radiografía. Pues evidentemente estaremos pendientes de esto que usted llama el corolario del fin de una era de esta Suprema Corte de Justicia. Muy buenas noches, ministra. Muy buenas noches, Azul, Alberto, y saludos a su auditorio. Gracias.